cordial saludo para todos y todas, bienvenidos a su clase de química. Hoy vamos a hablar acerca de los estados de agregación de la materia. En clases anteriores estuvimos hablando acerca del concepto de mol y de las formas en las que podemos relacionar el mol con el número de átomos, con el número de moléculas, con los gramos y otras conversiones de unidades que trabajamos. Para poder continuar necesitamos primero hablar de los estados de agregación de la materia. Pues bien sabemos que los estados de agregación de la materia son 4: el estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso y el estado plasmático. Hoy nos vamos a concentrar en los 3 primeros, ya que el estado plasmático es un estado de la materia que solo se observa cuando hay elevadas temperaturas, cercanas a los 10.000 grados centígrados o más, que son, digamos, en el Sol, en las estrellas, donde hay temperaturas muy altas, que nosotros muy difícilmente de pronto podemos ver el estado plasmático en nuestra vida cotidiana. Entonces nos vamos a centrar en los otros 3 estados. Entonces vamos a hablar de los estados de agregación de la materia y de las características que tiene la materia cuando se encuentra en estos estados. Entonces vamos a empezar con el estado sólido. El estado sólido se caracteriza porque las partículas que lo conforman se encuentran muy unidas entre ellas. Si pudiéramos, bueno, esto es un dibujo que me permite solamente dar una idea de lo que ocurre en el estado sólido. Si estas fueran las partículas del estado sólido, esta sería una representación. Las partículas que están en el estado sólido están muy unidas. Las fuerzas de atracción que existen entre partícula y partícula son bastante fuertes. Entonces, las partículas se encuentran muy unidas entre ellas. Podríamos decir que el espacio que hay entre cada partícula es casi nulo, casi no existe un espacio. O sea, las partículas, aunque el estado sólido, como toda la materia, se encuentra en movimiento constante, no existe un gran espacio para que haya fluidez en medio del estado sólido. Por ende, debido a esto, el estado sólido tiene varias características. Primero, el estado sólido tiene una forma definida. Es decir, las sustancias que se encuentran en estado sólido siempre van a tener la misma forma y no van a variar a menos que tengan una influencia externa. El estado sólido tiene un volumen definido, es decir, como su forma es definida, la cantidad de espacio que ocupa la sustancia en estado sólido siempre va a ser la misma. El estado sólido sufre algo que se llama dilatación térmica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando es sometido al calor se dilata, es decir, lo que ocurre con la materia es que cuando se le suministra calor, el calor es energía, las moléculas empiezan a moverse más rápido. Entonces los espacios que hay entre ellas se aumentan. Entonces lo que llamamos es que se dilata. ¿Bien? Pero una vez que la temperatura baja, las moléculas vuelven y se reorganizan. Bien, dentro del estado sólido tenemos algo que se llaman los sólidos amorfos, quiere decir que pues, no tienen ningún tipo de forma, y están los sólidos cristalinos. Podemos observar que hay diferentes formas de cristales. Están las formas cúbicas, tetragonales, rómbicas, etc. Son 8 formas cristalinas que tenemos. Y bueno, y cada una tiene sus variaciones. Un ejemplo claro de un sólido cristalino es el diamante. El diamante es carbono, que se encuentra en su estado más puro, y ustedes observan que es un cristal. Bien, o también tenemos algunas sustancias, sólidos cristalinos, como es el cloruro de sodio, que es de forma cúbica y también es un sólido cristalino. Y bueno, tenemos muchos otros ejemplos. Bien, los sólidos, entonces, pues son muy sencillos de comprender. Por esta razón es que es difícil atravesar un sólido. Por ejemplo, este tablero se encuentra en estado sólido y yo no puedo atravesarlo muy fácilmente porque no hay espacio disponible para que yo lo pueda atravesar, ya que sus moléculas, sus partículas están muy unidas entre sí. Es por eso que esta es una de las características del estado sólido. Bien, forma definida, volumen definido, mucha unión entre sus partículas, todo lo que ya he mencionado. Luego vamos a ver el estado líquido. El estado líquido, observamos que las moléculas o las partículas se encuentran un poco más separadas entre sí.
Es decir, las fuerzas que mantienen unidas las moléculas en el estado líquido, las fuerzas entre una molécula y otra o entre una partícula y otra, son menos fuertes que las que están en el estado sólido. O sea, es decir, sí hay atracción entre ellas, pero menos fuerte que las que hay, que la atracción que hay entre las moléculas del estado sólido. El estado líquido tiene, aunque no tiene forma definida, porque ustedes observan que los líquidos adoptan la forma del envase que los contiene. Por ejemplo, si yo tengo un líquido en un vaso, el líquido toma la forma del vaso, y si lo traspaso a una botella, pues ahora el líquido toma la forma de la botella. Aunque no tiene forma definida, sí tiene volumen definido. Es decir, si yo tengo un litro, que es una medida de volumen, en una botella, litro de líquido en una botella, y lo paso a una olla, sigo teniendo el mismo litro. O sea, el volumen es definido, pero la forma no es definida. Bien, el líquido tiene algunas características que lo hacen particular. Por ejemplo, el líquido presenta algo que se llama fuerza de adhesión y fuerza de cohesión. ¿Qué es cada una de ellas? La fuerza de adhesión es la que le permite al líquido adherirse a una superficie. Por eso es que decimos, por ejemplo, que el agua moja. Es decir, el agua tiene la capacidad de adherirse a una superficie, y la mayoría de líquidos tienen esta propiedad. Y las fuerzas de cohesión son las que permiten que las moléculas del líquido estén unidas entre sí. Entonces, fuerzas de cohesión unidas entre sí, fuerzas de adhesión que tienen la capacidad de adherirse a otras superficies. Tenemos algo, el líquido tiene algo que se llama la tensión superficial. ¿Qué es la tensión superficial? Es una propiedad que tienen los líquidos que en su superficie forman una especie de red que permite soportar cierto peso. Un ejemplo de esto es el agua. El agua tiene una tensión superficial, entonces las fuerzas que mantienen unidas las moléculas entre sí hacen que se forme en la superficie del líquido una especie de red que hace que el líquido soporte peso. Entonces, por eso usted observa que en algunas ocasiones hay insectos que logran pararse sobre el agua sin hundirse, a pesar de que el insecto es más denso que el agua, debería irse para el fondo, pero esta tensión que se forma en la superficie del líquido lo mantiene a flote. Bien, esa es una característica de los líquidos. Otra es la viscosidad. Es la oposición que pone un líquido a fluir por una superficie, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos que el agua tiene una viscosidad muy poca, porque si yo, por ejemplo, derramo el agua sobre este tablero, el agua se va a ir derramando mucho más rápido. Pero si yo tomo un líquido más viscoso, por ejemplo el aceite, yo lo derramo ahí y él se va a demorar. Es decir, el aceite tiene más viscosidad porque él opone más resistencia a deslizarse por una superficie. Tenemos también la capilaridad. La capilaridad es la característica que tienen los líquidos de ascender, o sea, de subir a través de un tubo capilar, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un líquido y sumerjo un tubito dentro del líquido, el líquido va a tender a subirse a través de ese capilar. Bien, eso ocurre, por ejemplo, en las construcciones donde hay humedad, o en las plantas también, cuando ellas absorben agua, el líquido asciende por los tubos que llevan el xilema, ¿sí? Entonces es una propiedad bastante importante. Tenemos que los líquidos presentan menor fuerza de cohesión que los sólidos, entonces por eso es posible atravesar el líquido. Por ejemplo, si yo estoy en una piscina y yo me lanzo en la piscina, mi cuerpo es capaz de atravesar porque hay espacios vacíos entre las moléculas
del líquido. Entonces yo lo puedo atravesar y las moléculas tienen espacio para reorganizarse y poder permitir el paso a través de ellas. ¿Bien? El líquido también, los líquidos tienen la posibilidad de ser miscibles o de algo que se llama la solubilidad, que es la capacidad de disolver otras sustancias, ¿sí? Por ejemplo, el agua tiene la capacidad de disolver otras sustancias como la sal, el azúcar, bueno, etc. Hay muchas sustancias que el agua puede disolver. Entonces, esa es una propiedad que tienen los líquidos. Los líquidos también fluyen, ¿no? Tienen la propiedad de fluir o fluyen. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un líquido contenido en un recipiente, pero hay un espacio por el cual él pueda escapar, él efectivamente se va a escapar, o sea, va a fluir, lo que no ocurre con el estado sólido. Bien, y por último, podríamos pasar más tiempo, pero los invito a que ustedes también puedan consultar y de pronto en sus cuadernos, en sus apuntes, puedan buscar las definiciones de cada uno de ellos y anotarlas para que ustedes tengan esos datos. Y vamos por último al estado gaseoso de la materia. El estado gaseoso, los gases, es un estado del que podríamos hablar ampliamente. Es un estado que tiene múltiples aplicaciones en la industria y en muchas de las cosas que utilizamos día a día, utilizamos las propiedades de los gases muchísimo. Vamos a mencionar algunas de ellas. Bueno, como ustedes observan, definitivamente las partículas de los gases están ya muy separadas entre ellas. Es decir, que las fuerzas de atracción entre una partícula y otra son muy pequeñas, casi nulas. Bien, entonces los gases tienen varias propiedades y es que pues los gases se pueden comprimir. Los gases se pueden comprimir o compresibilidad, como quieran escribir. ¿Qué quiere decir eso? Que un gas puede estar ocupando un espacio, pero si yo le aplico una presión, lo puedo comprimir, o sea, hacer que ocupe menos espacio. Precisamente porque entre partícula y partícula hay gran espacio disponible, entonces yo puedo comprimirlo. Bien, pero ellos también tienen otra característica, que es la elasticidad. Es decir, yo lo puedo comprimir, pero ellos también tienden a volverse a expandir recuperando el volumen original. Bien, los gases se difunden, difusión, es decir, un gas fácilmente puede escapar del recipiente que lo contiene si hay algún conducto por el cual pueda difundirse. Bien, entonces los gases tienen la característica de que ellos ocupan todo el volumen que encuentre disponible. Es por eso que si yo tengo, por ejemplo, en mi cocina dejo abierta la llave del gas, al cabo de un tiempo, aunque la cocina esté distante, yo puedo sentir el aroma del gas aquí en la otra habitación. ¿Por qué? Porque el gas, al liberarse, tiende a expandirse y a ocupar todo el espacio que haya disponible, ¿sí? Por ejemplo, si hay una sustancia que esté en putrefacción dentro de una bolsa, pero se rompe la bolsa, el olor, que los gases que emana esa sustancia se van a expandir y van a ocupar todo el espacio que esté disponible. Esa es una característica de los gases. Bien, ahora tenemos que mirar que los gases tienen algo que se llama la presión. Entonces, tenemos la característica del gas y es que estas partículas son altamente elásticas. Entonces, estas partículas se mueven en todas las direcciones. Supongamos que el gas está encerrado en un recipiente. Estas partículas se mueven en todas las direcciones y chocan unas con otras y chocan contra las paredes del recipiente. Si yo tengo un recipiente que lo contiene acá y estas partículas se mueven para allá y se mueven en todas las direcciones, chocando entre ellas y chocando contra el recipiente, eso quiere decir que hay unas fuerzas de presión del gas hacia afuera. Bien, supongamos que son pelotas y las pelotas se mueven y se mueven y se mueven sin perder energía, o sea, nunca se van a dejar de mover. Entonces, cuando las pelotas chocan
contra las paredes de la habitación que las contiene, ellas hacen una fuerza contra esas paredes y eso es lo que llamamos presión. Bien, entonces los gases tienen esa característica, es que sus choques son elásticos y al chocar entre ellos y al chocar con las paredes no pierden energía. Por eso los gases llamamos que tienen esa característica, choques elásticos, se mueven en desorden chocando unos con otros. Bien, eso es una de las características de los gases. Bien, y por eso decimos que los gases tienen presión. Por ejemplo, cuando yo tengo una botella llena de gas y la destapo, hace un sonido característico, se destapa porque estas moléculas de gas que están ahí contenidas están haciendo una presión hacia afuera. Al destapar la tapa, al quitar la tapa, se libera esa presión. Es una característica de los gases. Bien, bueno, entonces con esas, en cuanto a volumen, el gas no, recordemos, el sólido tiene forma y volumen definido, el líquido tiene forma indefinida pero volumen definido, y el gas no tiene ni forma definida ni volumen definido. ¿Por qué? Porque como el gas se expande, su volumen varía. Bien, si yo libero el gas acá, el gas adopta el volumen de toda la habitación. Si yo lo tengo en una botella, el gas adopta el volumen de la botella. Si lo tengo en la botella, el gas adopta la forma de la botella, pero al liberarlo adopta la forma de la habitación. Entonces el gas no tiene ni volumen ni forma definida. Tiene presión, claro que sí, y por eso es que cuando yo aumento la temperatura del gas, los movimientos de estas partículas se aumentan y pues la presión también aumenta. Eso lo vamos a ver más adelante cuando miremos las teorías de los gases. Por el momento, estas son las características de los gases, de los estados de agregación de la materia y pues algunas de las características que puede tener la materia en cada uno de los estados. Con esto terminamos la clase de hoy. Espero que haya sido de gran utilidad, que les haya gustado. Escriban, déjenme sus mensajes, déjenme saber en qué podemos mejorar y nos vemos la próxima clase. Gracias.